Hoy celebramos la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Con esta solemnidad la Iglesia remarca la institución del sacramento de la Eucaristía. Recordamos que el Jueves Santo la Iglesia conmemora justamente la institución de la Eucaristía. Pero debemos entender que el Jueves Santo nos encontramos en ese ambiente de la pasión, muerte del Señor. Estamos de hecho ese jueves empezando el Triduo Pascual. Lo que quiso la Iglesia con esta solemnidad del Corpus Christi fue remarcar este Santísimo Sacramento e invitarnos a celebrarlo en un ambiente enteramente festivo. Y así en efecto es como se nos propone y se nos explica en la Bula Transiturus del Papa Urbano IV, que en el año 1264 nos regala a la Iglesia esta solemnidad del Corpus Christi. Y la Divina Providencia se valió de una santa mujer, Juliana, que nace en el año 1193 y muere en el año 1258. Esta mujer desde una temprana edad había quedado huérfana y había sido criada y educada por monjas agustinianas cerca a Lieja, en Bélgica. Pues bien, esta mujer, Santa Juliana, llegó a ser superiora del convento donde creció y se caracterizó por un gran amor a la Eucaristía. En una visión privada particular que esta mujer tiene, ve la luna como si fuese representación de la Iglesia con un punto negro, interpretando ella que se trataba ese punto negro de la ausencia de la solemnidad o de la fiesta del Corpus Christi en la Iglesia. Por tanto, esta mujer cuenta su visión al obispo de Lieja, Monseñor Robert Tirete. Igual le va a contar a un erudito de nombre Hugo, que luego llega a ser cardenal de la Iglesia, legado para los Países Bajos. Y también le va a contar a un personaje muy importante llamado Jacques Pantaleón. Este nombre tal vez no nos es familiar, pero en aquel momento era un archidiácono en Lieja, ciudad belga. Y tiempo después, este hombre, Jacques Pantaleón, va a ser patriarca de Jerusalén. Y años más tarde, exactamente en 1261, se va a convertir en el Papa Urbano IV. Así pues, en un primer momento, el obispo de Lieja, Robert Tirete, que había quedado impresionado con la vida de esta santa mujer Juliana, convoca a un concilio en Bélgica y da la orden de que esta fiesta, el Corpus Christi, sea celebrada. Esto ocurre en el año 1247 y tiempo más tarde, en 1264, el Papa Urbano IV, quien, como hemos dicho, ya conocía la historia y a la persona misma de Santa Juliana, ordena que esta fiesta se celebre a nivel universal en la Santa Iglesia y lo hace a través de su Bula Transiturus. El Papa Urbano IV encomendó en la persona de Santo Tomás de Aquino para que fuese quien redactara y diseñara el himno, las antífonas, el oficio de este glorioso día para la Iglesia. De hecho, estos signos maravillosos, el Pangelingua, el Tantum Ergum de Santo Tomás de Aquino, que cantamos o deberíamos cantar en las horas santas, pero que hoy en día lo estamos cambiando por otros cánticos, dejando de lado la riqueza y la profundidad de estos maravillosos himnos, vienen de acá, de esta época, del año 1264, que acompañaron la bula que nos regaló el Papa Urbano IV. Pero bien, de esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, digamos algunas cosas que no podemos pasar por alto. Y lo primero es esta presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre como alimentos verdaderos, no simbólicos, sino verdaderos. Ya desde el Antiguo Testamento se nos habla en el capítulo 12 del Éxodo del Cordero Pascual. San Pablo dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y efectivamente el Cordero de Pascua era inmolado, su sangre debía ser derramada y su carne debía ser comida. Jesucristo es inmolado, es muerto en la cruz verdaderamente, no hizo una representación teatral ni se trató de una muerte simbólica. Jesucristo fue inmolado justamente, como dice San Juan, al momento mismo en que en el templo se inmolaba el Cordero de Pascua. Su sangre en la cruz fue derramada verdaderamente. Y como el mismo San Juan dice, sabiendo Jesucristo lo que le sobrevenía, quiso la noche anterior celebrar la cena con sus discípulos, en la cual instituye este santo sacramento de su cuerpo y de su sangre. El Cordero que era inmolado ahora nos dejaba de modo anticipado su carne
para que su carne fuese comida verdadera para nosotros. Nos dejaba su sangre también para que ésta fuese bebida verdadera para nosotros. Ya en el Evangelio de San Juan, el Señor dice que es el pan vivo que baja del cielo y dice que el pan que Él dará será su carne. Y el Señor va a añadir, porque es que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Las palabras que Juan usa en el texto griego para narrar este relato son primeramente la palabra phage, que significa comer. Y eso puede interpretarse de manera simbólica. Jesús puede estar hablando de comer espiritualmente su palabra, puede estar diciéndonos que creer en Él, adherirnos a Él por fe, es una especie de comida, de alimento espiritual. Pero el relato no lleva esa connotación simbólica por, entre otras, dos razones muy importantes. La primera es el conflicto que se genera a través de estas palabras de Jesús, lo que significaba para un judío que alguien estuviese invitando a comer carne y a beber sangre. ¿Cómo que este hombre nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Es un lenguaje muy fuerte, decían quienes les escuchaban. De hecho, muchos discípulos ese día dejaron de seguirlo. Pero la palabra que Juan luego va a utilizar en el relato, en el griego, va a ser la palabra trogón. Jesús va a pedir que coman, que hay que roer, que hay que masticar su carne. Y enfatiza, porque mi carne es verdadera comida. Y es que el pasaje de la última cena del Señor, en el cual partiendo el pan dice, esto es mi cuerpo, donde precisamente se está materializando aquello que en este discurso eucarístico de Juan 6 estaba diciendo, ¿no? El pan que yo daré será mi carne. Pan y carne. Y es que este mismo, digámosle, juego de palabras de pan y de carne viene ya prefigurada desde la antigua alianza. El pan, el maná con el que el Señor alimentó a su pueblo en el desierto durante 40 años, que era comida verdadera, llega a ser repudiado por los israelitas exigiendo carne. Se hastiaron y repudiaron el pan exigiendo al Señor les diese de comer carne. Esto entonces es lo que toma el Señor Jesucristo diciendo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el pan que yo daré será mi carne. De modo que cuando Jesús parte el pan y dice que es su cuerpo, también está evocando lo que la carta a los Hebreos nos va a decir, que es el cumplimiento de aquel Salmo 110 que dice del Señor que es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Porque Melquisedec era quien allá en el Génesis había tomado y ofrecido pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. De modo que, como dice la carta a los Hebreos, el sacerdocio ha cambiado. Y cambiado el sacerdocio, cambia la ley. ¿Qué fue lo que cambió? Que aquel sacerdocio a la manera de Leví, cuyos ritos eran los sacrificios de animales, estaba cambiando ahora al sacerdocio a la manera de Melquisedec, que era pan y vino. El Señor parte el pan y dice, esto es mi cuerpo, entrega la copa con el vino diciendo que esa es la sangre de la nueva alianza, rememorando aquel pacto de Moisés de la primera alianza cuando roció también la sangre sobre la cabeza de los israelitas. Ahora el Señor decía que la copa que Él pasaba a sus discípulos era la de la nueva alianza con su sangre, porque esto estaba ligado, repito, al sacrificio de Jesucristo en el Calvario. El Cordero de Pascua, el Señor, dejaba su carne y su sangre para hacer comida y bebidas verdaderas. De modo que este es el culto de la nueva alianza, el pan y el vino convertidos en el cuerpo y en la sangre del Señor. El mismo Señor es el sacerdote eterno que ha ordenado celebrar ese sacramento de su cuerpo y de su sangre, porque como bien dice la carta a los Hebreos, Él que es el sacerdote eterno, algo debe tener para ofrecer. Todo sacerdote debe ofrecer algo. ¿Qué ofrece el Señor? Su sacrificio, que si bien fue de una vez y para siempre, quiso precisamente que se perpetuara su sacrificio
en el altar, porque ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y San Pablo, que cuando escribe su carta a los Corintios, nos va a decir que así como los paganos cuando hacen sus sacrificios que ofrecen a los ídolos, dice Pablo que los ídolos no son nada, de modo que cuando ellos derraman la sangre y beben la sangre de sus ídolos, realmente están haciendo común unión con los demonios, dice San Pablo. Esa es la mesa de los demonios. Mientras que la mesa ahora de los cristianos, dice Pablo, es la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo. El pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cáliz de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. Por eso San Pablo va a decir, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabras que la liturgia retoma justo después de la ostensión de la sangre del Señor, momento en el que nos debemos poner en pie y aclamar cuando el sacerdote nos dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos justamente estas palabras de San Pablo, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y es que Pablo es enfático en decir que hay que discernir el cuerpo y la sangre del Señor, que quien come indignamente peca contra el cuerpo de Cristo, peca contra la sangre de Cristo, no peca contra el pan y el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por ello San Pablo va a decir que es la causa cuando se come y se bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, que hay muchos enfermos en las comunidades y muchos hasta han muerto, justamente por no discernir que se trata del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Viene a la mente también el pasaje de los discípulos que van camino a Emaús, que el Señor les va hablando por todo el camino y no pudieron reconocerlo, y solo al partir el pan lo reconocen. Es un texto con un alto contenido teológico porque justamente es lo que el Señor ha querido, que sea reconocido en la fracción del pan, porque se quedó en la fracción del pan. El texto dice que una vez lo reconocieron, el Señor desapareció de su vista, y no es que desapareció y se perdió, sino que se quedó en el pan. Eso fue lo que el Señor vino a mostrarnos, que Él se quedó en el pan eucarístico. Y ahí en este pasaje está también nuestra celebración eucarística, dividida en esas dos partes. La liturgia de la palabra, el Señor explicándole a los discípulos que les ardía el corazón mientras el Señor explicaba la palabra, y luego la liturgia eucarística con la fracción del pan, donde el Señor se queda para ser alimento de vida y de comunión para su iglesia. Vemos ya en el primer escrito de los cristianos, que sería la Didaché, entre el año 50 y el año 110, donde se nos habla de que este es el sacrificio del que habló el Señor, la profecía que está en Malaquías, que se decía que será ofrecido un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y se trata justamente de este sacrificio de Cristo, el único sacrificio de Cristo que la liturgia actualiza. Cada vez que se celebra este santo sacramento, hacemos justamente lo que Cristo mandó, anamnesis, no un mero recuerdo. La anamnesis es lo que los hebreos decían el zícaron, que quiere decir hacer actual, traer al hoy aquel acontecimiento y participar de las gracias, de la eficacia de ese evento que se celebra o que se conmemora. Por tanto, cada vez que comemos de este pan y bebemos de ese cáliz, participamos de las gracias que el Señor derramó en el Calvario. Las estamos haciendo patentes en el momento mismo en que comulgamos y participamos de ese santo sacramento. La liturgia hace actual, hace vivo, hace eficaz aquel acontecimiento que conmemora. Así también en los primeros años tenemos a Ignacio de Antioquía, cuando apenas corría el año 107 e iba camino al martirio desde Siria hasta Roma, y nos dejó en herencia esas 7 cartas que conocemos de Ignacio de Antioquía, un obispo que fue discípulo de Pablo, de Pedro, del mismo Juan. No solo nos habla de la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo en este sacramento, sino que también nos habla de la validez de la celebración, que solo es válido el sacramento y la Eucaristía que se celebra por el obispo o por quien el obispo delegue. Años más tarde, año 155, tenemos a Justino Mártir en su primera apología contándonos qué era lo que los cristianos celebraban el día que llamaban el Día del Sol, o sea, el domingo, y no es más que la estructura misma de nuestra misa. Y habla del pan y del vino eucaristizados, cuando ya han sido consagrados, que no son alimento común y corriente.
Se trata del mismo cuerpo y la misma sangre del Señor. Lo mismo Irineo de Lyon en el año 180. Y toda la iglesia unánimemente siempre ha creído en esta gran verdad del cuerpo y la sangre de Cristo. Solo hasta el siglo X, con Berengario de Tours, se escuchó la primera disidencia, que ni siquiera era de fondo, pero era apenas la primera disidencia en torno a esta unánime creencia de los cristianos en el cuerpo y la sangre del Señor. Es que ni siquiera Martín Lutero, cuando hizo la ruptura y generó todo este caos y toda esta división que hoy existe, ni siquiera Lutero dudó de la verdad de este sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Repetía Lutero cuando Calvino trataba de persuadirlo a que renegara del cuerpo y la sangre del Señor, decía él: his hoc ex corpus meus. Esto es mi cuerpo. Y Lutero era enfático en que todos los padres eran unánimes en creer que era el cuerpo y la sangre de Cristo. No encontró disidencia en ninguno de los padres apostólicos o padres de la iglesia. Por tanto, en la Declaración de Augsburgo de 1530, donde están las proclamas que Lutero acuñó como sus puntos de fe, está claro en la Eucaristía como cuerpo y sangre del Señor, y no como lo que posteriormente se han inventado, de que se trata de un mero símbolo, de un mero recuerdo, de una mera cena simbólica, y entonces se toman galletitas y juguitos de uva para hacer una obra de teatro prácticamente, y precisamente porque no hay sucesión apostólica y no está la autoridad sacerdotal dada por Cristo para poder, por la fuerza del Espíritu Santo y las manos consagradas del sacerdote, con sucesión apostólica, para convertir ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Es una verdad, es el sacramento central de nuestra fe. Gocémonos en esta fiesta y participemos con toda la alegría para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y hacer comunión con Él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día, nos promete el Señor. Una provechosa solemnidad de Corpus Christi para todos.